¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener una mirada demasiado vieja para su edad? Un niño que habla como adulto, que consuela a otros cuando debería estar jugando, que asume responsabilidades que jamás le correspondieron. Existe un fenómeno psicológico devastador que afecta a millones de personas en silencio, y probablemente tú mismo lo hayas experimentado sin saberlo: la adultificación infantil. Es cuando un niño se ve obligado a crecer antes de tiempo, a renunciar a su infancia para convertirse en el adulto que otros no pudieron ser. Y lo más impactante es que las consecuencias de esto no desaparecen con los años, sino que se transforman en patrones invisibles que persiguen a esa persona durante toda su vida adulta. Este fenómeno está tan normalizado en nuestra sociedad que muchos incluso aplauden a estos niños llamándolos maduros o responsables, sin darse cuenta del precio emocional devastador que están pagando en silencio. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de un niño que maduró demasiado pronto. Descubriremos por qué esto sucede, cómo reconocer si tú llevas estas heridas contigo y, sobre todo, qué puedes hacer al respecto. Si te interesa descubrir los secretos de la mente humana y comprender las emociones más profundas que nos definen, suscríbete ahora a Eunoia para no perderte ninguno de nuestros videos, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que te entiendes a ti mismo y a las personas que amas. La adultificación infantil ocurre cuando un niño asume roles emocionales, prácticos o psicológicos que corresponden exclusivamente a un adulto. No estamos hablando simplemente de un niño responsable o maduro para su edad. Estamos hablando de algo mucho más profundo y dañino. Es ese hermano mayor que tuvo que convertirse en padre de sus hermanos pequeños porque los verdaderos padres no estaban presentes, física o emocionalmente. Es esa niña de 8 años que se convirtió en la confidente emocional de su madre tras un divorcio, escuchando problemas de adultos que su mente infantil no tenía capacidad de procesar. Es ese pequeño que aprendió a leer perfectamente las emociones de sus padres para evitar conflictos, convirtiéndose en un mediador invisible dentro de su propia casa. Estos niños no tuvieron el lujo de ser irresponsables, de cometer errores sin graves consecuencias, de simplemente existir sin preocupaciones. Mientras otros niños jugaban sin pensar en el mañana, ellos cuidaban, planificaban, resolvían. Mientras otros lloraban libremente por sus propias necesidades, ellos consolaban a otros, tragándose sus propias lágrimas. Desarrollaron una sensibilidad extrema hacia el sufrimiento ajeno, una capacidad casi sobrenatural de detectar cuando algo anda mal, pero perdieron por completo la capacidad de reconocer y validar sus propias emociones y necesidades. Y aquí comienza una tragedia silenciosa que puede durar décadas, incluso toda una vida. ¿Por qué sucede esto? La psicología nos muestra que la adultificación infantil surge en familias donde existe un vacío emocional o funcional significativo que el niño intenta llenar instintivamente. Puede ser una familia donde uno de los padres sufre de adicción al alcohol o las drogas, y el niño asume el rol de mantener la estabilidad que falta, convirtiéndose en el adulto responsable que la casa necesita. Puede ser un hogar donde hay enfermedad mental no tratada, depresión severa o ansiedad crónica, y el pequeño se convierte en el cuidador emocional de sus propios padres, invirtiendo roles de forma antinatural. También ocurre en contextos de pobreza extrema, donde los niños deben trabajar o administrar recursos desde edades muy tempranas, perdiendo su derecho fundamental a la infancia. O en familias atravesadas por divorcios conflictivos, donde los hijos son utilizados como mensajeros, confidentes o incluso como extensiones emocionales de uno de los padres contra el otro. Lo fascinante y doloroso es que el niño detecta este vacío instintivamente, casi como si tuviera un radar emocional hiperdesarrollado. Su cerebro en desarrollo, diseñado biológicamente para buscar seguridad y apego, percibe la amenaza de abandono o caos, y por puro instinto de supervivencia emocional, decide llenar ese espacio vacío. No es una elección consciente, es un mecanismo de adaptación desesperado. El niño piensa inconscientemente: si yo no mantengo todo unido, todo se derrumbará y entonces estaré completamente solo.
y así comienza a cargar un peso emocional que nunca debió ser suyo, sacrificando su propia niñez en el altar de la supervivencia familiar. Las consecuencias de madurar demasiado pronto son devastadoras y se extienden como raíces invisibles por toda la vida adulta. Estas personas suelen convertirse en hiperresponsables crónicos, incapaces de delegar tareas, incapaces de pedir ayuda incluso cuando están al borde del colapso, porque desde niños aprendieron la lección más dolorosa. Nadie vendrá a rescatarlos, solo pueden contar consigo mismos. Desarrollan un sentido del deber aplastante, una creencia profunda de que deben ganarse el amor a través de la utilidad constante, del servicio incondicional, del sacrificio perpetuo. Si no están siendo útiles, sienten que no merecen existir. Sus relaciones están marcadas por un patrón doloroso y repetitivo. Dan y dan hasta el agotamiento total, hasta quedar vacíos. Pero cuando alguien intenta cuidarlos o darles algo a cambio, sienten culpa profunda, incomodidad extrema, incluso rechazo automático. Es como si llevaran una armadura invisible de autosuficiencia forzada que les impide ser vulnerables, recibir amor genuino o simplemente admitir que también tienen necesidades humanas legítimas. Su autoestima no se construye sobre quiénes son en esencia, sino exclusivamente sobre lo que hacen, lo que logran, lo que resuelven para otros. Y esto los conduce inevitablemente a un estado de agotamiento emocional crónico, a veces llamado burnout existencial o fatiga de compasión. Muchos desarrollan ansiedad generalizada severa porque su sistema nervioso aprendió a estar siempre en alerta máxima, escaneando constantemente el entorno en busca de la próxima crisis que deberán resolver solos. Otros caen en relaciones de pareja donde reproducen exactamente el mismo patrón destructivo. Cuidan a personas emocionalmente inmaduras o necesitadas, esperando inconscientemente que esta vez, si lo hacen lo suficientemente bien, finalmente recibirán el amor incondicional que nunca tuvieron en su infancia. Pero aquí viene una revelación que cambia completamente el juego. Ese niño que maduró demasiado pronto, en realidad nunca maduró de verdad. Lo que desarrolló fue una máscara de madurez, una fachada de control y responsabilidad que oculta heridas profundas sin sanar. Carl Jung llamaría a esto la creación de una persona extremadamente sofisticada, una identidad social perfecta que esconde al niño interior completamente abandonado. Sigmund Freud señalaría que estas personas quedaron fijadas en una etapa de desarrollo donde la autopreservación emocional se volvió prioritaria, bloqueando el desarrollo saludable del yo auténtico. La neurociencia moderna nos revela algo aún más impactante. Cuando un niño experimenta estrés crónico al asumir responsabilidades adultas, su cerebro literalmente se reconfigura. El sistema límbico, responsable de las emociones y la detección de amenazas, permanece en estado de hipervigilancia durante años, incluso décadas. La corteza prefrontal, que debería desarrollarse jugando y explorando libremente, se enfoca prematuramente en planificar, controlar y anticipar problemas. Es como si el cerebro se saltara etapas cruciales del desarrollo emocional. Y aquí está la clave liberadora. Reconocer este patrón no es una condena, es la puerta hacia la sanación. Porque solo cuando comprendemos que esa armadura fue absolutamente necesaria para sobrevivir en ese entonces, podemos comenzar a preguntarnos con compasión, ¿todavía la necesito ahora? El punto más crítico llega cuando estas personas alcanzan la adultez y se dan cuenta, a veces con horror existencial, de que han vivido toda su vida para otros, pero nunca para sí mismas. Y aquí surge la pregunta más importante y urgente de todas. ¿Es realmente posible sanar de esto? ¿O es una condena de por vida? Desde la perspectiva del psicoanálisis, Alfred Adler explicaría este fenómeno a través de su teoría del sentimiento de inferioridad compensado de forma extrema. El niño que se siente vulnerable, pequeño y sin control real en su entorno familiar caótico, desarrolla una compensación excesiva convirtiéndose en el más responsable, el más capaz, el más necesario de todos. Es un intento desesperado de ganar valor propio y pertenencia en un sistema familiar que no le ofreció seguridad incondicional ni amor sin condiciones. Carl Jung
Profundizaría este análisis señalando que estas personas han desarrollado una sombra muy particular y dolorosa. Todo lo infantil, espontáneo, vulnerable, necesitado o dependiente quedó completamente reprimido en el inconsciente, rechazado como inaceptable. La persona se identifica totalmente con el arquetipo del cuidador eterno o el salvador compulsivo, rechazando violentamente cualquier aspecto de sí misma que parezca débil, necesitado o dependiente de otros. Desde la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, vemos claramente que estos niños desarrollaron un estilo de apego desorganizado o evitativo. Aprendieron por experiencia dolorosa que expresar necesidades es peligroso y conduce al rechazo, que la vulnerabilidad genera abandono en lugar de cuidado. La psicología moderna, especialmente los estudios pioneros sobre trauma complejo de Bessel van der Kolk y Judith Herrmann, nos muestra que este patrón se inscribe profundamente en el sistema nervioso autónomo de la persona. Viven permanentemente en estado de movilización defensiva o hipervigilancia crónica, completamente incapaces de acceder al estado parasimpático de seguridad y conexión social que permite el descanso genuino, la reparación emocional y las relaciones saludables basadas en reciprocidad. Por ejemplo, imagina a María, una ejecutiva exitosa de 35 años que nunca puede desconectarse del trabajo, que revisa emails a las 3 a.m. porque alguien podría necesitarla. Su cuerpo nunca descansa realmente porque aprendió desde los 7 años. Cuando cuidaba a su hermana menor mientras su madre trabajaba 2 empleos, que bajar la guardia significa catástrofe. No es solo un problema psicológico abstracto, es también neurobiológico, somático y completamente real en su experiencia diaria. La sanación de este patrón profundo es absolutamente posible, pero requiere un camino de compasión radical hacia uno mismo y paciencia con el proceso. El primer paso fundamental es el reconocimiento sin juicio ni vergüenza. Entender desde el corazón que no fuiste un niño demasiado maduro o especialmente fuerte. Fuiste simplemente un niño que tuvo que adaptarse a circunstancias extremas que excedían completamente tu capacidad de desarrollo normal. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Al contrario, hay mucho que honrar en esa resiliencia. El segundo paso, quizás el más difícil, es aprender a reconectar con las necesidades propias. Algo que suena engañosamente simple pero es terriblemente complejo para quienes pasaron décadas ignorándolas sistemáticamente. Esto puede incluir terapia especializada en trauma complejo, con enfoques como EMDR o terapia somática, técnicas de regulación del sistema nervioso como el trabajo de polivagal de Stephen Porges o prácticas profundas de mindfulness enfocadas específicamente en la autocompasión desarrolladas por Kristin Neff. Es absolutamente crucial aprender a establecer límites saludables sin culpa paralizante, a decir no cuando es necesario, a permitir conscientemente que otros también cuiden de ti sin sentir que les debes algo a cambio. Muchas personas encuentran profundamente sanador reconectar con actividades lúdicas y creativas sin ningún propósito productivo, con el juego puro, con la creatividad sin objetivos, recuperando así esa parte infantil que fue brutalmente silenciada. Por ejemplo, Pedro, un terapeuta de 40 años que cuidó a su padre alcohólico desde los 10, comenzó clases de cerámica sin intención de vender nada, solo por el placer de crear con sus manos, y descubrió que por primera vez en décadas podía relajarse genuinamente. También es vitalmente importante revisar honestamente las relaciones actuales. ¿Estás rodeado de personas que solo te valoran por lo que haces y produces? ¿O hay quienes realmente te aman por quien eres en esencia? A veces, la sanación implica tomar la decisión dolorosa pero necesaria de alejarse de dinámicas tóxicas que perpetúan el patrón destructivo. Y sobre todo, la sanación implica desarrollar una narrativa completamente nueva sobre tu historia personal. No eres una víctima eterna condenada a sufrir, pero tampoco tienes que ser un héroe invencible eternamente. Puedes simplemente ser humano con necesidades legítimas, límites saludables y vulnerabilidades que no te hacen débil sino auténtico. La gran lección que nos deja este análisis es profundamente liberadora. La verdadera madurez no consiste en no necesitar a nadie.
sino en saber cuándo necesitas ayuda y atreverte a pedirla. No consiste en ser invulnerable, sino en permitirte ser visto en tu vulnerabilidad por personas que realmente merecen ese privilegio. Durante años, nuestra sociedad ha confundido la fortaleza con la autosuficiencia total, y eso ha creado generaciones de personas emocionalmente aisladas que sufren en silencio. Pero los seres humanos somos, por naturaleza, criaturas interdependientes. Necesitamos conexión, apoyo mutuo, reciprocidad. No hay virtud en el autosacrificio que te destruye lentamente. No hay honor en cargar solo con pesos que podrían compartirse. Si reconoces este patrón en ti mismo, entiende que soltar esa armadura no te hace débil, te hace valiente. Aceptar que mereces cuidado tanto como lo merece cualquier otra persona no es egoísmo, es justicia básica contigo mismo. Y si reconoces este patrón en alguien que amas, no te limites a admirar su fortaleza. Pregúntale cómo está realmente. Ofrécele apoyo genuino. Permítele ser frágil sin juzgarlo. A veces, lo más sanador que podemos hacer por alguien que maduró demasiado pronto es darle permiso para finalmente ser el niño que nunca pudo ser. Hay una pregunta que quiero dejarte hoy, y es una pregunta que puede cambiar el curso de tu vida. ¿Qué pasaría si te permitieras descansar? ¿Qué pasaría si, aunque sea por un momento, soltaras esa necesidad compulsiva de controlarlo todo, de resolverlo todo, de ser fuerte para todos? ¿Qué pasaría si confiaras en que el mundo no se derrumbará si tú bajas la guardia? Porque la verdad es esta: esa versión de ti que tuvo que crecer demasiado pronto hizo un trabajo extraordinario para mantenerte con vida, para mantenerte funcionando en circunstancias difíciles. Pero ya no estás en esa situación. Ya no eres ese niño o esa niña sin opciones. Hoy tienes el poder de elegir una vida diferente, una vida donde no tengas que ganarte el amor siendo útil, donde puedas simplemente existir y ser amado por quien eres. Sanar no significa olvidar tu historia, significa dejar de permitir que esa historia escriba todos tus capítulos futuros. Significa honrar a ese niño valiente que fuiste, agradeciéndole todo lo que hizo y al mismo tiempo darle permiso para finalmente descansar. Si este video te ayudó a comprenderte mejor o a entender a alguien que amas, suscríbete a Eunoia y acompáñanos en cada reflexión sobre la mente humana. Porque todos merecemos entender nuestras heridas, no para quedarnos en ellas, sino para finalmente sanar.